todos. Como os comentamos, durante la Semana del Cerebro vamos a estar entrevistando a distintos profesionales que se dedican al mundo de la neurorehabilitación. Hoy contamos con un compañero muy especial, él es Antonio, es fisioterapeuta y bueno, está especializado en daño cerebral adquirido y trastornos neurológicos. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Nada, bien, muchísimas gracias por invitarme y enhorabuena por el inicio del proyecto, que tiene muy buena pinta. muchas A gracias. ver si sale Muchas bien. gracias, Antonio. A ver, vamos a empezar fuerte. Venga, a ¿Cuántas ver. veces te han dicho que el fisio es el que da masajes? Demasiadas. Demasiadas. Sí, mogollón. Yo creo que si me diesen 1 euro por cada vez que me lo han dicho sería ya rico. Pero yo creo que me lo han dicho más en ámbito de familiares o amigos que ahora, bueno, desde que me dedico a la neuro, de pacientes o familias. Creo que quien viene de paciente o familia a neurorehabilitación, más o menos, por suerte, tiene claro que no viene a tumbarse y a recibir un masaje. O sea que la clásica pregunta la suelo recibir más por parte de amigos, familia, conocidos, etcétera, que es un clásico. Sobre todo en Navidad, que a todos les duele algo y todos necesitan un masaje. Sí. Entonces, ¿podrías explicarnos qué es lo que hace un fisio en neurorehabilitación? Claro. Pues un fisio neurorehabilitación sería el encargado dentro de un equipo de neurorehabilitación de intentar recuperar al máximo las funciones motoras perdidas o en su defecto intentar compensarlas, ya sea porque está en una fase avanzada de evolución y hay efecto techo, o porque es una enfermedad neurodegenerativa o similar. Entonces, yo lo resumiría así, como el encargado de, pues a través de diferentes intervenciones, intentar recuperar o compensar la máxima función motora posible. Bueno, dentro de un equipo de neuro asume este rol y después trabaja de forma transdisciplinar con el resto de compis, que al final es lo enriquecedor también de trabajar en equipo. No Vale, sé si desde... respondo a la pregunta. Sí, Sí, sí. sí, gracias. Vale, desde nuestra experiencia, siempre que llega un paciente, ¿no? Al centro de neurorehabilitación, cuando está afectada la parte motora, su principal preocupación siempre es volver a andar, dejando de lado todo lo demás. Yo solamente quiero al fisio. Sí, Yo fisio, yo fisio, yo fisio. sí. ¿Por qué crees que el movimiento tiene tanto peso en la percepción del paciente de su autonomía y recuperación? Sí, sí que es verdad que la gran mayoría de pacientes, sobre todo los que no tienen capacidad de marcha, si les preguntas, uno de los objetivos fundamentales es volver a caminar. Yo diría que al final caminar o moverse en general es la forma que tenemos de interactuar con el entorno y de ser independientes. Al final, bueno, salvo que tengas una marcha autónoma, si no la tienes vas a depender o bien de una silla, que bueno, al final, si eres autónomo en silla es el menor de los problemas, pero la mayoría de casos dependes de otra persona. Yo creo que eso al final pues es algo que limita mucho la autonomía y es de los objetivos principales que desean los pacientes. Mm, diría yo. Además, yo creo que también hay un aspecto no sé cómo explicarlo, de estética o de factor anímico o psicológico de que te vean caminar distinto, caminar mal o ir en silla, que yo creo que es inherente al ser humano y tiene un componente social. Mm, pero bueno, entiendo que esas son las razones principales por las que el caminar o el volver a caminar es uno de los objetivos principales. Totalmente de Y acuerdo. muchas veces pasa eso, que prescinden o dejan de lado otras áreas, como las vuestras, por el hecho de intentar volver a caminar, aunque el pronóstico no sea bueno, igual no es lo mejor para el paciente. Bueno, siempre sois los favoritos de los pacientes, aunque cuando les Sí. metéis ahí, cuando les metéis ahí tralla de, bueno, que tienen que entrenar para recuperar fuerza y tal, de algunos no sois tanto. Sí, siempre son los favoritos hasta que no, hasta que Hasta que sufren no. demasiado y prefieren asentarse. Pero Sí, sí. sí, a ver, la realidad es que la mayoría de pacientes, al menos en ictus, que es la mayoría de los que trato yo, la realidad es que la mayoría vuelven a caminar, cerca del 80% o así recuperan la marcha. La cosa es qué tipo de marcha
adquieren una marcha pues independiente, sin supervisión, una marcha pues con ayudas técnicas necesarias de supervisión de otra persona. Entonces, la realidad es que sí consiguen caminar, pero probablemente no como les gustaría, que es exactamente igual que antes del ictus. Yo creo que ahí está el anhelo por volver a caminar igual. Sí, al final viene un poco por la parte esa que hemos hablado del duelo, ¿no? Que aceptar la Claro. realidad y demás, pues Ujú. Sí, sí, que eso es algo Pues esa parte de negación del paciente por aceptar su patología es algo que al menos en fisio, lo vemos mucho, que vemos un paciente que claramente no tiene un buen pronóstico o que sabemos desde antemano que no va a alcanzar la marcha porque tenemos herramientas para preverlo, pero el paciente se niega y se empeña en hacer estos ejercicios o estas actividades que él cree que van a volver a caminar. Y eso es lo que nos damos de bruces contra eso y que al final ahí la neuropsicología sobre todo tiene un papel importante y la psicología clínica. ujú. Nosotras, Antonio, como terapeuta ocupacional y neuropsicóloga, vemos al paciente desde otra perspectiva. Ujú. Eh, ¿Cómo ves tú la colaboración que hay entre el fisio y los diferentes profesionales que trabajamos en ese equipo de neuro? ¿Y qué cosas mejorarías? Pues la colaboración entre compañeros de equipo, dentro de un equipo transdisciplinar, yo la veo esencial para trabajar con estos pacientes. Al final, lo ideal y lo que marcan guías clínicas y demás es guiarnos por objetivos funcionales. Al final, un objetivo funcional puede tener componentes motores, componentes cognitivos, componentes de actividades de vida diaria, y yo creo que ahí entran todos los profesionales. En el momento que dejas a uno fuera de participar en estos objetivos funcionales, te estás dejando cosas. Entonces, yo lo veo imprescindible y es lo que se hace en la mayoría de centros. Suelen tener pues una neuro, terapeutas ocupacionales, logos y fisios, e incluso habría cabida para más. Cada vez los trabajadores sociales están entrando más en equipos, o optometristas, médicos, seguro que me dejo alguno. Entonces lo veo imprescindible. ¿Y cómo lo mejoraría? Pues no sé. Yo creo que el entrenar o formarse en cómo formular estos objetivos funcionales y repartirlos entre áreas es clave, que ahí yo creo que fallamos mucho siempre. Y yo creo que también el adquirir conocimientos de otras áreas. A mí me encantaría pues que en mi jornada laboral hubiese un tiempo para que los TEOs viniesen a explicarme cosas de TEO y las logos de logo, etcétera, y hacerlo algo pues mucho más enriquecedor para todos. Por desgracia, en el entorno laboral muchas veces no se puede, pero ese tipo de formaciones internas yo creo que serían muy interesantes. mm, Sí, me parece muy interesante, sí, estaría Mm, muy bien, porque además así mm. al final podríamos tener todas esas diferentes perspectivas, porque Al final yo si no sé de neuropsicología, no sé identificar problemas, es decir, no sé cómo derivarlo si no identifico un problema. Y al final el formarte, aunque sea lógicamente a nivel básico, yo creo que te da eso, el identificar algo que sea susceptible de ser derivado de otra área. sí, yo total. también creo que quizás el derivar y el también tener herramientas para cómo puedo yo facilitar el trabajo con mi compañero logopeda, con mi compañero fisio, es decir, que si el logopeda está trabajando en X objetivo, que yo también lo pueda tener en cuenta y teniendo un poco más de conocimiento sobre lo que hace y cómo lo hace, poderlo Ujú. introducir yo en la medida de lo posible en mi sesión. Claro, claro. Hoy Claro, justo estamos en una reunión en trabajo y debatíamos con el logopeda sobre un sistema alternativo de comunicación que tenemos que enseñarnos a utilizarlo, porque es que si no, no puedo comunicarme con el paciente, no puedo decirle lo que necesito que haga en terapia, y al final es básico, y como es en mil ejemplos. Ujú. sí. Claro. Al final, por ejemplo, si estás trabajando, imagínate el equilibrio, pues en mis sesiones de neuro, ¿no? Que son sentaditos tal, pues meterle también un componente que de fisio, de teo, que se Ujú. pueda trabajar. Claro, claro. Incluso levantaros de la silla Sí, y sí, hacer sí. cositas Claro. de equilibrio fuera de la silla, que al final. Sí, sí. Vale, y yo también quería comentar, ¿no? Que esto que hablábamos de la importancia del trabajo entre disciplinas, también un poco transmitirse a los pacientes, ¿no? Porque yo creo que a veces me da la sensación de que es como, nos tienen como aislados, ¿no?
con este y con este. Y al final es como, Ujú. pues imagínate, un paciente con dificultades atencionales a la hora de caminar, ¿no? O tal. Pues explicarle, o sea, que entienda los pacientes y la gente en general que todo va unido, ¿no? Si yo no tengo la atención donde Ujú. tiene que estar, pues va a ser muy difícil que mi marcha sea funcional o Claro. en, en Ujú. otras alteraciones. Claro. Claro, y yo creo que ahí el equipo tiene que ir todos a una de cara al discurso que se le da al paciente. Al final, si no le corriges o te dice, no, es que neuro no necesito porque estoy haciendo cosas que no me hacen falta. Si no le corriges ese discurso cuando realmente sí lo necesita, pues al final solo haces que fomentar eso. Vamos a cambiar un poquito y hacer un test rápido de preguntas cortas. Antonio, ¿qué es Venga, lo más raro que te ha preguntado un paciente? hostia, lo más raro. Pues no sé, son muchísimas cosas seguro. Te diría que alguna es súper clásico el que te pregunten por algún aparato o alguna máquina que han visto en la teletienda y el preguntar sobre la efectividad de si eso funciona para caminar, para tal o cual, eso es muy clásico también. O bueno, de ese tipo de expectativas erróneas de decir, bueno, si hago esto o si me haces esto más bien, voy a volver a caminar o lo que sea. Yo creo que preguntas de ese tipo me han hecho mogollón. Vale, un Mm, mito sobre la fisioterapia que te dé rabia escuchar. Un mito, bueno, lo de los masajes, lo que estamos comentando antes. Que el hecho de que se asocie tanto la disciplina en sí, ya a nivel general, con una técnica pasiva en concreto, que es el masaje, que no tiene nada de malo, por otra parte, que tiene muchos beneficios, pero que se limite únicamente a eso. Al final yo creo que la fisioterapia es una disciplina súper rica y que puede ayudar muchísimo a las personas, pero igual probablemente a través de otro tipo de intervenciones más activas, más relacionadas con el movimiento o el ejercicio. Esto es algo que hemos ido avanzando durante los años y tenemos evidencia de sobra y pruebas que lo sustentan. Pero sigue arraigado ese mito, esa creencia de voy a que me hagan o voy a tumbarme y me relajo. Sí. Yo Vale, creo que ese es el estigma principal. un ejercicio o terapia que todos odian, pero que es clave para la rehabilitación. Uf, casi todos los que hacemos en fisio, no sé. Yo te diría concretamente, mis pacientes sufren mucho, mucho cuando hacemos ejercicio cardiorrespiratorio, ejercicio de resistencia. Porque suelen ser personas muy desacondicionadas físicamente, sobre todo aquellos que han sufrido un ictus, que suelen tener pues comorbilidades tipo hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, y que no están habituadas a hacer ejercicio. Entonces, cuando les pones a hacer una actividad larga en el tiempo de resistencia, aunque sea bajita, lo pasan fatal. Y muchas veces lo medimos con escalas de esfuerzo y vemos que el esfuerzo es totalmente desproporcionado de la actividad o de las medidas de frecuencia cardíaca que hacemos, por ejemplo. Al menos los míos sufren mucho cuando suben a la cinta a caminar y a hacer trabajo de resistencia. Ahí dejáis de ser los favoritos. Ahí a la segunda sesión ya les gusta más ir con vosotras. Y digo, y como eso, cualquier ejercicio de fuerza o similar en los que se requiera un esfuerzo que deberían ser la mayoría y sufren en la mayoría. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotras, Antonio. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo, explicarnos un poquito Igualmente. más qué hace un fisio en neuro bueno, intentar pues ir eliminando esos mitos que existen sobre la fisioterapia. Y nada, nos vemos en la próxima entrevista. Ha sido un placer, Nada, Antonio. muchísimas gracias por contar conmigo. Venga, mucha suerte en el proyecto. Gracias. Gracias, Hasta hasta Un luego. luego. abrazo. Hasta luego.